Que Dios les bendiga, hermanos. Les voy a leer una palabra que está en Lucas capítulo 13, verso número 10 al 17. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal, note esto por favor, el principal o el líder de esa sinagoga, el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en esos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. El Señor se molesta, hermano, y se levanta. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita. Mire qué dura palabra de la boca de Jesús. Hipócrita, le dijo directamente. Cada uno de nosotros, o de vosotros, o de ustedes más bien, le dice al principal de la sinagoga, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y le lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no le había de desatar de la ligadura en el día de reposo? Al oír estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Nuestro Señor Jesucristo siempre tendrá el favor para su pueblo y la mirada en su congregación. A mí me llama mucho la atención el hecho de que, número uno, el Señor estaba enseñando, el Señor estaba dando la palabra. Durante esa enseñanza, el Espíritu Santo le revela la condición en la que se encuentra esa mujer. Era obvio que tenía una curvatura en su espalda o una enorme joroba y que no caminaba normal, que no caminaba bien. Y en el mundo espiritual habemos muchas personas, o podemos haber muchas personas que estemos derechos físicamente, pero encorvados en el espíritu y no andemos bien, no caminemos ordenadamente, no caminemos con cuidado, con pureza, con santidad, no caminemos en la verdad, sino que estamos engañándonos a nosotros mismos y queriendo o pretendiendo engañar a los demás y a Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Pero esta mujer tenía una condición física y no espiritual. Ojalá que tu caso, que mi caso, yo no tenga ninguna condición física desfavorable ni espiritual, sino que la gracia de Dios me esté a mí bendiciendo y favoreciendo. Allí había muchos y había un problema. Jesús no vio a los sanos, sino a los enfermos, porque para eso vino, para darle vida y vida en abundancia. Pero esa mujer no tenía una vida en abundancia, tenía una vida de escasez, de enfermedad, de dificultad, de batallar, de burla, de ser diferente en el lado negativo a los demás. Y por eso Jesús, con su amor, alabanza, amando reme prestos. Yo siento la presencia de mi Cristo Jesús. Hermoso es tu nombre, mi Señor Jesús. Ojalá que los predicadores aprendamos a hacer esto. Ojalá que los evangelistas aprendamos a hacer esto. Que cuando estemos enseñando la palabra o cuando estemos disertando en cualquier lugar, ya sea en una iglesia, en una campaña, en una plática, en un punto, en un café, nos detengamos. Y no solamente estemos hablando y hablando y hablando de todo lo bueno y lo lindo que es el Señor y lo que dice la palabra y lo que Dios le pide a ellos que hagan, sino que usted se detenga por un momento y vea la condición de la persona en la que se encuentra. Si está necesitada económicamente, si le hace falta alimento, si le hace falta ropa, si le hace falta un abrazo, un consejo, si le hace falta que usted lo lleve a su hogar. No sé si le hace falta que usted le dé más tiempo del que le está dando. El Señor detuvo la predicación, detuvo la administración. Y es que por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Una predicación o un sermón no es más importante que una vida. En el sermón hay momentos de ofrecerlo, de presentarlos y de enseñarlos, y damos muchas clases cada semana, pero hay momentos en que debe parar la clase para fijarse en la necesidad de las personas. Si tu iglesia está vacía, deja de predicar un momento y resuelve la necesidad
de tu iglesia. Resuelve la necesidad de esos pobres, de esos niños desamparados, de las viudas, de las madres solteras, de la gente que no tiene que comer el día de hoy. Si tú tienes, pastor, dale, siembra un poco de lo que Dios te dio a ti y verás cómo la gloria de Dios se manifestará sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu ministerio, y estarás echando tu pan sobre las aguas. Si usted ya se la sabe, al cabo de mucho tiempo, muchos años, vendrá sobre su vida multiplicado. Jesús detiene la enseñanza y yo quiero que nosotros tomemos esa palabra y que nos detengamos cuando estemos enseñando y que por un momento nos dejemos llevar por el Espíritu, nos dejemos mover por la presencia de Dios y le hagamos una oración en el corazón, decirle: Señor, hay necesidad en esta iglesia. Señor, ya estoy predicando, ya estoy enseñando, pero siento compasión, siento misericordia, siento orar por los enfermos, y que Dios te dirija, que no solo serás tú hablando o disertando. Dale lugar, páusate un momento y permite que el Espíritu te muestre qué quiere hacer Él, porque a lo mejor tú terminas de hablar y enseñar, pero hay una persona que está oprimida por un demonio y tiene que ser liberada. Detente, ve hacia Él, echa fuera el demonio con la palabra y luego sigue predicando. Detente y ve si hay algún enfermo, ponle las manos y en el nombre de Jesús declárale sanidad por el poder de la palabra y luego sigue enseñando. Fíjate si hay una gente que está desconsolada, que está con una prueba muy fuerte, y ve, haz una oración por él, abrázalo, bendícelo. Fíjate si hay alguien que esté en tu iglesia que a lo mejor no ha comido el día de hoy, y dale tu pan al hambriento. Pero detente un rato de ministrar, detente un rato de predicar, detén el culto si es posible. Llévate a todos los hermanos y vayan por los necesitados, vayan por los pobres, vayan por las prostitutas, vayan por los ladrones, vayan por los borrachos, vayan por los adultos, vayan y predíquenles la palabra, las buenas nuevas. Predíquenles con amor, predíquenles con ejemplo, predíquenles dándole algo, no nada más le des la palabra. Dale lo que necesitan, resuélveles una necesidad y nunca lo van a olvidar. Jesús se detuvo e hizo el milagro. ¿Sabes una cosa? Me gozo mucho en la maravilla de mi Señor. Cuánto poder hay en su mano para bendecir a su iglesia. Y nosotros muchas de las veces nos la pasamos hablando y no ministramos bajo la unción del Espíritu Santo. Dejémosle otra vez al Espíritu Santo su lugar. Dejemos que Él se mueva, que Él hable, que Él ministre, que Él dé palabra, que Él liberte, que Él sane, que Él nos bendiga, que Él nos visite. ¿Quieres un avivamiento? Quítate tú de ese lugar y dáselo a Él. No digo que tú no vayas a hablar, digo que te pares en cada sermón, en cada domingo, y que le escuches a Él y que tengas compasión como Él la tuvo. El hombre de la sinagoga, el principal, es una vergüenza aquí porque representa a un ministro como yo, representa a un pastor como tú, representa a un hermano que tiene un liderazgo o que tiene una vida espiritual, que pudiera tener dones, talentos y hablar en lenguas, pero que ya no ve la necesidad de su hermano. Y hay muchas personas que Dios los ha enriquecido, que Dios los ha favorecido, que tienen pan, que tienen comida, que tienen techo, que tienen ropa, y ven al necesitado y se hacen de la vista gorda. Fingen: Señor Jesús, ayúdanos. Fingen demencia y olvidan la situación de Él. Por eso esta persona se levanta enojada, y él era el encargado de la sinagoga y Jesús era un invitado, pero no porque Jesús sea el invitado, no tenía autoridad. Los pastores tenemos autoridad en nuestras iglesias y fuera de nuestras iglesias, porque somos ministros del Señor. No somos solamente un pastor llamado a una iglesia o una geografía de un rancho o una ciudad. Yo tengo autoridad en esa ciudad y saliendo de esa ciudad, y se me debe respetar, y yo debo de respetar la autoridad también de mis consiervos. Por eso Jesús se detiene, el principal de la sinagoga, hermano, se molesta. Cosas por los opuestos. Él se molesta, la mujer está llena de júbilo, de gozo, la gente está sorprendida, está glorificando y magnificando la obra de Dios, porque esa mujer tenía 18 años encorvada y no se podía enderezar por nada del mundo, y con una palabra que Cristo Jesús le dio, la mujer se levanta, la mujer puede andar y la mujer es liberada del espíritu de enfermedad que tenía.
Hoy Dios te libera, hoy Dios te sana, hoy Dios te escucha, hoy Dios te responde, hoy Dios te hace libre, hoy Dios te hace una mujer distinta, una mujer diferente, un hombre diferente, alguien con fe. Recíbelo en el nombre de Jesús y sé libre de esa enfermedad por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de la palabra, sé libre. Perdón. Por el poder de la palabra, recibe la presencia de Dios. Recíbela ahí donde estás. En el nombre de Jesús declaro libertad sobre tu vida. Yo declaro que tú eres libre y que tú recibes. Padre, liberta las vidas que están a través de esta pantalla. Padre, tócales con tu poder, tócales con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, sane los enfermos. Yo creo en los milagros. Yo creo todavía en la unción. Yo creo en tu poder. Yo sé que estás aquí. Sé que para ti no hay barreras. Sé que lo haces a la distancia. Sé que lo haces estando presente. Haz tu obra maravillosa, Señor Jesús. Y cuando esto pasó, hermanos, cuando esto ocurrió, dice la escritura que pues se regocijó la mujer y la gente también. Pero el principal, y esto así te voy a terminar, la principal de la sinagoga se molestó y dijo: 6 días hay en los cuales ustedes pueden trabajar, o pueden venir para que les ministren sanidad, pero hoy no. Y Jesús se levanta molesto, y a mí me llama mucho la atención porque el Señor siempre es pacífico, bondadoso, amable, tiene un temperamento muy ejemplar, pero no quiere decir que no caiga en enojo, en molestia. A eso se le conoce como la ira o el enojo santo o el celo por las cosas de Dios, por la obra. Este hombre se molesta por el milagro hecho en esa mujer y Jesús le dice: hipócrita. Esa palabra es difícil de escuchar y difícil de pronunciar y difícil de usar en un sermón. A nadie le gusta que le digan hipócrita, pero usted no va a escuchar lo que le gusta, usted va a escuchar lo que necesita. Ese hombre necesitaba, como la mujer, ministrar. Este también necesitaba ser ministrado, pero con la palabra y ser confrontado. Y Jesús le dice: eres una persona de doble moral, hipócrita. O sea, una persona que está como el encargado de una iglesia con doble moral e hipócrita. ¿Por qué? Porque no quería que la mujer fuese beneficiada con la sanidad, pero él sí hacía en día de reposo lo que era ilegal. Iba, desataba su buey, su asno y se los llevaba caminando, jalándolos con el mecate, y los llevaba a beber agua, los regresaba y los ataba. O sea, obraba, trabajaba, hacía un trabajo y beneficiaba a una bestia, un animal de campo. Y se había enojado porque Jesús había beneficiado a una hija de Abraham y le había desatado del poder de las tinieblas. Por eso Jesús le dijo: ustedes no están bien, ustedes no ven bien, ustedes no caminan bien, ustedes son los que están encorvados en lo espiritual, ustedes andan fuera del camino en lo espiritual. La mujer, aunque estaba enferma, estaba mejor que él, porque esa mujer al menos estaba de oyente y él estaba representando la palabra, predicando la palabra, representando al Dios de la palabra, y estaba más errado que todos los demás. ¿Cómo te puedes tú enojar? Y ojo aquí, porque hay un enojo natural donde tú te molestas por el orden del servicio, pero hay un enojo desmedido donde ya no es Dios, ni eres tú, ni el celo, es el diablo. Por eso le dicen Satanás el enojón. Se enoja porque Dios bendice, se enoja porque Dios ama, se enoja porque Dios sana, se enoja por todo. O sea, es la obra del diablo. Y esta persona se dejó influenciar. Si se dejó influenciar es porque había rencor, había envidia, había odio, había algo en él que no estaba recto, que no estaba en los caminos, que no estaba haciendo las cosas bien. Y Jesús le dice: eres un hipócrita, porque tú estás diciendo que no se debe de obrar, pero tú mismo estás obrando. O sea, tú que enseñas que no se quebrante el día de reposo, lo quebrantas. ¿Cómo tienes moral para venir y pararte aquí y decir no quebrante en el día de reposo cuando tú lo quebrantas día con día con cosas más insignificantes de las que estaban ocurriendo en ese momento? Termino así. La palabra hipócrita es una persona que anuncia una vida o que dice tener un estilo de vida que no tiene. Este hombre no era para Dios nadie, ni un principal, ni nada importante. Para los hombres hay gente que son importantes, que son pastores, que son siervos, pero muchos para Dios no están. Y no es que yo sea alguien polémico o que quiera estar acusando a las personas, es lo que dice el texto, por eso lo leí. Hay gente que está en los altares, hay gente que está infiltrada como mensajeros de Dios, pero en realidad tienen una
una esencia diferente, una esencia maligna. No puede el hombre ser insensible a la necesidad de su prójimo, de su hermano. ¿Cómo puedes hablar del amor de Dios si no te duele lo que está pasando en la gente, en tu iglesia, en tus vecinos, en tu hermano, en Cristo Jesús? Hermano, ¿usted qué predica? Primero prediquemos con el ejemplo y después usemos las escrituras. No se le olvide, usted no puede callar al Espíritu. El Espíritu nos va a callar a nosotros un día si seguimos de rebeldes. Analice bien esta palabra y quédese con lo que usted crea que es de Dios. Y lo que crea que es mío, no lo tome. Al fin y al cabo, un día usted y yo daremos cuentas delante de Dios. Pero aquí había una discusión y una diferencia. Espero que no la tengas en tu iglesia. Que Dios te bendiga y que Dios te prospere.